La página de inicio es la que se nos presentará cada vez que iniciemos Studio One, y es la ubicación central para acceder y administrar nuestras canciones y proyectos, así como el perfil de nuestros artistas. Bien, empecemos desde la parte superior izquierda y avancemos para cubrir las diversas áreas. Ok, en la esquina superior izquierda tenemos un icono de SoundCloud, y si hacemos clic ahí, podemos conectarnos con nuestra cuenta de SoundCloud y de hecho cargar pistas directamente desde Studio One. Luego también a la derecha, si cerramos esto, tenemos un área para trabajar con nuestro macroorganizador. Ahora, en la esquina superior derecha tenemos los botones de inicio, canción y proyecto. Y estos tres botones estarán contigo independientemente de en qué espacio en particular te encuentres dentro de Studio One, ya sea que estés trabajando en una canción o que estés haciendo un poco de masterización en la página de proyecto o si estás en la página de inicio. Siempre serán visibles y te permitirán cambiar rápidamente entre ellos si tienes varias canciones abiertas o proyectos abiertos, ambos al mismo tiempo, o si necesitas volver a la página de inicio para cualquier cosa. Luego tenemos crear una nueva canción, crear un proyecto nuevo y abrir un documento existente. Entonces, si hacemos clic en crear una nueva canción, se abrirá una nueva ventana flotante de diálogo, donde podemos seguir adelante poniendo el título de una canción, su ubicación y otra información que ya veremos enseguida. Vamos a cerrar esto y seguimos. Luego tenemos todos nuestros archivos recientes que se mostrarán aquí con lo que hemos estado trabajando. Esto se actualizará constantemente a medida que creas nuevas canciones y proyectos. Pero si quisiéramos, podemos venir aquí a la izquierda y hacer clic en el icono de la tachuela o chincheta para mantener arriba una canción o proyecto en particular. A continuación, tenemos una pestaña para acceder a la carpeta Canciones y tenemos otra para Proyectos. Así que cualquier canción o proyecto que hayamos guardado dentro de la carpeta de Studio One aparecerá aquí. Y en la parte central tenemos un espacio para administrar el perfil de nuestros artistas. Y esta información se incluirá cada vez que exportemos una canción de Studio One. Entonces, aquí podríamos hacer cosas como hacer clic en los puntos suspensivos de aquí y luego elegir una imagen en particular que nos gustaría tener para representar a nuestro artista. Podemos hacer clic aquí y poner el nombre de un artista, género musical en el que estemos trabajando y también un sitio web. Ahora, justo debajo de esto se mostrará el dispositivo de audio actualmente activo. Podemos hacer clic una vez en él y se nos dirigirá al menú de preferencias y a la pestaña de configuración de audio. Y desde aquí podemos hacer clic en el menú desplegable y cambiar a un dispositivo de audio diferente. También podemos acceder al panel de control del dispositivo en particular que estamos usando. Voy a cerrar esto para continuar. Justo debajo de esto encontramos la configuración de dispositivos externos. Esto te permitirá configurar un controlador MIDI, que te voy a explicar más adelante en una sección posterior. Por ahora lo cancelo. Luego podemos buscar actualizaciones para asegurarnos de que nuestra versión de Studio One sea la más actualizada. Luego tenemos acerca de Studio One, que nos muestra la versión actual, así como sus números de serie. Ahora a la derecha tenemos una fuente de noticias que viene directamente desde Presonus, y aquí se mostrará cualquier producto nuevo, paquetes de samples, tutoriales o cualquier otra información. De nuevo, esto directamente desde Presonus. Ahora, a la derecha de eso tenemos demos y tutoriales. Esto te dará acceso a cualquier demostración en tutoriales que hayas instalado desde tu cuenta de Presonus para darte una mejor idea de cómo trabajar con Studio One. Ahora, si esto está apareciendo en blanco para ti, lo que tienes que hacer es ir a Studio One, instalación de Studio One, y aquí tenemos Studio One Demos and Tutorials. Solo tienes que hacer clic aquí, asegurarte de descargarlo e instalarlo desde la cuenta de Presonus, claro,
Y una vez hecho esto, esta sección ya no estará en blanco, si ese era tu caso. Una última cosa que te quiero mencionar es que puedes acceder a las preferencias desde la página de inicio, canción o proyecto simplemente con el atajo de control coma o comando coma en Mac para poder acceder a cualquier ajuste que necesitemos.